Una noticia que nadie esperaba acaba de sacudir al mundo entero. El padre Marcos Galvis, aquel hombre que tocó millones de corazones con sus palabras de fe y esperanza, tuvo un final trágico que dejó a todos sin palabras. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en sus últimos momentos? La verdad necesita ser contada. Pero antes de revelar todos los detalles de esta conmovedora historia, si aún no estás suscrito al canal, presiona ese botón de suscripción ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido importante como este. Quédate hasta el final de este video, porque lo que voy a revelar te dejará sin palabras. Marcos Galvis nació en Bogotá, capital de Colombia, en una familia católica profundamente arraigada en la fe cristiana. Sus padres, devotos y participantes activos de la comunidad parroquial, le enseñaron desde pequeño el valor de la oración, la honestidad y la solidaridad. El ambiente familiar era sencillo, pero lleno de amor y espiritualidad. El sonido de las campanas de la iglesia del barrio y las procesiones por las calles formaban parte de la rutina que moldeó su infancia y sembró las semillas de su vocación. Desde niño, Marcos mostraba una sensibilidad especial para la música y para lo sagrado. Mientras otros niños jugaban en las plazas, él se sentía fascinado por los coros y los instrumentos durante las misas dominicales. Le gustaba observar al sacerdote celebrar, los cantos, los gestos y el silencio reverente del altar. Fue en esa atmósfera donde su corazón comenzó a abrirse a algo más grande. La fe, para él, no era solo una tradición familiar, sino una experiencia viva y profunda. Durante la adolescencia, ese sentimiento se fortaleció. En medio de los desafíos típicos de la juventud, Marcos comenzó a sentir un llamado interior que no podía ignorar. Era una voz serena pero insistente que lo invitaba a dedicar su vida a Dios. Participaba en grupos juveniles y coros parroquiales, y allí descubrió que servir a la iglesia le brindaba una alegría distinta, más plena. Sus padres, aunque conscientes de las renuncias que el sacerdocio implicaba, apoyaron su decisión. Veían en la convicción de su hijo algo auténtico, fruto de un corazón movido por la fe y no por la vanidad. Al ingresar al seminario, Marcos se sumergió con entusiasmo en los estudios teológicos y espirituales. Descubrió un mundo nuevo, lleno de sabiduría, pero también de exigencias. No bastaba con conocer la doctrina, era necesario vivirla. En ese periodo comprendió que la música podía ser una herramienta poderosa de evangelización. Sus composiciones, todavía sencillas, nacieron de momentos de oración y se convirtieron en reflejo de la fe que maduraba dentro de él. Cantaba no para lucirse, sino para tocar corazones. Colombia atravesaba tiempos difíciles, marcados por desigualdades sociales y episodios de violencia. Este contexto despertó en Marcos una sensibilidad especial hacia quienes sufrían. Entendió que ser sacerdote significaba mucho más que celebrar misas, era también ser una presencia de esperanza en medio del dolor. Esa convicción lo impulsó a seguir firme en su vocación, decidido a llevar el mensaje de Cristo a los más necesitados. Cuando finalmente fue ordenado sacerdote, sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. El sueño de muchos años se hacía realidad, pero sabía que aquello era solo el comienzo. Cada gesto, cada palabra y cada decisión tendrían un peso mayor. Servir a Dios significaba servir al pueblo, y él estaba preparado para hacerlo. Sin embargo, todavía no imaginaba que la música, aquella misma pasión de su infancia, se convertiría en el camino principal de su misión evangelizadora. Así, con la sotana recién puesta y el corazón lleno de fe, el padre Marcos Galvis dio sus primeros pasos en el sacerdocio. El llamado que había nacido en silencio ahora resonaba en melodías que comenzaban a tomar forma. No sabía aún que esa unión entre fe y arte transformaría no solo su vida, sino también la de miles de personas en toda América Latina. Después de su ordenación, el padre Marcos Galvis comenzó su labor pastoral en comunidades humildes de la periferia de Bogotá. Sus primeras misas estaban llenas de sencillez, pero también de entusiasmo y cercanía. Desde el principio, comprendió que la música podía abrir corazones donde las palabras no siempre llegaban. Con su guitarra en mano, empezó a incluir cantos en las celebraciones, y pronto la gente acudía no solo para escuchar la homilía, sino también para cantar con él. Aquellos momentos despertaban una alegría colectiva que transformaba cada misa en una experiencia viva de fe. Su estilo era distinto.
No se limitaba a los cantos tradicionales, sino que incorporaba melodías más contemporáneas, con ritmos cercanos a la cultura popular colombiana. Al principio, algunos lo miraban con desconfianza, pero la reacción de los fieles era innegable, se sentían más conectados con la liturgia y más inspirados a participar. Marcos comprendió entonces que su vocación sacerdotal y su talento musical no estaban separados, sino llamados a caminar juntos. La música se convirtió en una extensión natural de su ministerio. Con el tiempo, comenzó a componer sus propias canciones. Las letras surgían de la oración y de la observación del sufrimiento humano. Cantaba sobre la esperanza, el perdón y la confianza en Dios en medio de las dificultades. Sus primeras grabaciones, hechas con pocos recursos, circularon entre parroquias y comunidades religiosas. Sin proponérselo, su voz empezó a cruzar fronteras. Radios católicas en diferentes regiones de Colombia comenzaron a difundir sus temas, y pronto llegaron invitaciones para presentarse en otros lugares del país. El éxito lo sorprendió. Su primer álbum oficial fue grabado con la intención de apoyar misiones parroquiales, pero su impacto fue mucho mayor. En poco tiempo, se convirtió en uno de los sacerdotes cantores más conocidos de América Latina. Su carisma en el escenario, combinado con una fe auténtica, atraía tanto a jóvenes como a adultos. Las letras, sencillas pero profundas, hablaban al corazón de quienes buscaban un mensaje espiritual sin complicaciones. En cada concierto, recordaba que su propósito no era entretener, sino evangelizar. Su participación en grandes eventos católicos internacionales marcó una nueva etapa. En estadios y templos repletos, el padre Marcos transmitía energía y esperanza. Su capacidad para unir lo sagrado y lo popular lo convirtió en un puente entre la iglesia tradicional y las nuevas generaciones. No faltaron reconocimientos y premios, pero él insistía en que su mayor recompensa era ver a la gente orar y cantar con sinceridad. Para él, cada melodía era una oración compartida. Con la expansión de las redes sociales, su mensaje alcanzó un público aún más amplio. A través de transmisiones en vivo, videos y reflexiones, llevó la fe a millones de hogares. Su canal digital se transformó en un espacio de encuentro espiritual donde la música seguía siendo el lenguaje principal. Esta nueva etapa no solo amplió su ministerio, sino que también lo desafió a mantener la autenticidad en medio de tanta exposición. El padre Marcos Galvis se había convertido en un símbolo de una evangelización moderna, capaz de unir tradición y creatividad. Sin embargo, mientras su fama crecía, también comenzaban a surgir voces críticas dentro de la propia iglesia, lo que abriría un nuevo capítulo lleno de tensiones y desafíos. El crecimiento del ministerio musical del padre Marcos Galvis no pasó desapercibido dentro de la iglesia. Mientras muchos fieles lo admiraban por su forma cercana y moderna de evangelizar, algunos sectores eclesiásticos comenzaron a observar con recelo su popularidad. Ciertos sacerdotes más conservadores consideraban que su estilo musical era demasiado secular y que podía distraer a los creyentes del verdadero sentido litúrgico. Aquellas críticas no siempre se expresaban abiertamente, pero se hacían sentir en comentarios, gestos y decisiones institucionales. En más de una ocasión, superiores religiosos le pidieron moderar su exposición mediática. Le recordaban que su misión principal era celebrar los sacramentos y acompañar espiritualmente a los fieles, no convertirse en una figura pública. Aunque entendía sus preocupaciones, Marcos defendía que su presencia en los medios no era un fin en sí mismo, sino un medio para llevar la palabra de Dios a más personas. La tensión entre la tradición y la innovación se hacía cada vez más visible. Algunos teólogos cuestionaban si un sacerdote debía grabar discos y presentarse en escenarios con luces y aplausos. Surgían debates sobre la frontera entre evangelización y espectáculo. Incluso hubo quienes insinuaron que su carrera musical podía afectar su testimonio sacerdotal. Marcos escuchaba esas opiniones con respeto, pero también con tristeza. Sentía que parte del clero no comprendía que los tiempos cambiaban y que la Iglesia debía hablar el lenguaje de las nuevas generaciones. Su intención nunca había sido romper con la liturgia, sino hacerla más accesible y viva. A pesar de las críticas, continuó adelante. Sus canciones seguían inspirando a comunidades enteras, y cada vez más jóvenes se acercaban a la fe a través de su música. Sin embargo, la presión era constante. En momentos de oración,
El padre Marcos se preguntaba si realmente estaba cumpliendo la voluntad de Dios o simplemente respondiendo a su propio entusiasmo. Aquellas dudas lo llevaron a profundizar en su vida interior, buscando un equilibrio entre la obediencia eclesiástica y la libertad creativa que sentía como don divino. En medio de esas tensiones, algunos de sus superiores reconocieron los frutos pastorales de su obra. Le animaron a seguir, pero con prudencia. Le recordaron que todo carisma dentro de la Iglesia debía vivirse con humildad y discernimiento. Marcos acogió esas palabras con serenidad. Comprendió que su misión no consistía en defenderse, sino en mantenerse fiel a su propósito original, evangelizar a través de la belleza y la emoción que solo la música podía despertar. Aún así, los cuestionamientos lo afectaron emocionalmente. Hubo noches en que se sintió agotado y solo, tentado a renunciar a los conciertos para evitar conflictos. Pero su amor por Dios y por las personas que encontraban consuelo en sus canciones le daban nuevas fuerzas. Aprendió que la fidelidad no siempre significa ausencia de críticas, sino perseverancia en medio de ellas. El padre Marcos decidió seguir adelante, confiando en que la verdad de su ministerio se demostraría con los frutos. Sin saberlo, aquellas primeras resistencias serían solo el inicio de desafíos aún más grandes, cuando la atención mediática y las interpretaciones públicas de su vida comenzaran a ponerlo a prueba en formas que jamás imaginó. A medida que la figura del padre Marcos Galvis se hacía más visible, la atención de los medios se volvió constante. Lo que había comenzado como una misión pastoral impulsada por la música se transformó también en un fenómeno público. Con su creciente popularidad llegaron entrevistas, reportajes y presencia en redes sociales. Sin embargo, esa exposición trajo consigo un lado complejo, los malentendidos. En más de una ocasión, frases dichas con buena intención fueron sacadas de contexto y convertidas en titulares polémicos. Los medios buscaban historias que generaran audiencia, y el sacerdote cantante se convirtió en un personaje atractivo. Algunos periodistas lo presentaban como una celebridad, otros lo cuestionaban por su manera de vivir el sacerdocio. Comentarios sobre su estilo, su forma de vestir o el tono de sus canciones alimentaban debates en programas y foros digitales. Las redes sociales amplificaban cada detalle, y lo que antes eran conversaciones internas de la Iglesia se transformó en discusiones públicas. Marcos entendió que su ministerio ahora debía incluir también la paciencia y el discernimiento frente a la opinión pública. En ocasiones, circularon rumores sobre su vida personal. Algunos inventaban romances inexistentes, mientras otros insinuaban que su éxito económico lo alejaba de la humildad sacerdotal. Él sabía que responder a cada ataque solo aumentaría el ruido, por lo que optó por mantener silencio y dejar que sus acciones hablaran por sí mismas. Su equipo más cercano lo animaba a confiar en la verdad, recordándole que incluso Jesús fue incomprendido por muchos. Aún así, soportar juicios injustos no era fácil. Las críticas más duras provenían a veces de quienes compartían su fe. En medio de esas controversias, el padre Marcos aprendió a usar los medios con prudencia. Comenzó a ofrecer declaraciones más cuidadas y a elegir con cautela los espacios donde participar. También fortaleció su presencia en canales propios, donde podía comunicar sin filtro su mensaje espiritual. A través de videos, transmisiones y publicaciones, compartía reflexiones que unían música, oración y enseñanza bíblica. De esa manera, transformó las redes en herramientas de evangelización y no en campos de batalla. Sin embargo, la exposición continua tuvo un costo emocional. Había días en que se sentía agotado por la exigencia de ser ejemplo público todo el tiempo. Entendió que su imagen, más allá de la fama, se había convertido en símbolo de esperanza para miles de personas. Esa responsabilidad lo obligaba a una transparencia radical, incluso cuando la crítica dolía. Aprendió a perdonar a quienes lo atacaban sin conocerlo y a no perder la alegría que caracterizaba su misión. Las polémicas también lo llevaron a reflexionar sobre la delgada línea entre ser sacerdote y figura mediática. Reconocía el riesgo de que la fama distorsionara la esencia del ministerio, por eso se esforzaba en mantener momentos de oración silenciosa y contacto directo con las comunidades más humildes. Allí recordaba su origen, su llamado y el motivo por el cual había comenzado todo, servir. Pese a los malentendidos, su fe se fortaleció. Descubrió que la autenticidad es más poderosa que cualquier rumor.
Su testimonio de serenidad ante las críticas inspiró a muchos creyentes a vivir con mayor coherencia. Sin embargo, detrás del aplauso y las luces, comenzaban a surgir otras luchas más personales y silenciosas. El celibato, la soledad y los sacrificios del sacerdocio pronto ocuparían un lugar central en su historia. Con el paso de los años, el padre Marcos Galvis comprendió que detrás del brillo de los escenarios y la alegría de la evangelización había silencios profundos que solo él conocía. El celibato, asumido como promesa de entrega total a Dios, se convirtió en uno de los aspectos más desafiantes de su vocación. En entrevistas sinceras, admitía que esta elección exigía una renovación diaria del compromiso y una confianza absoluta en la gracia divina. No era una carga, pero sí una renuncia que pesaba más en ciertos momentos de la vida. Desde joven había entendido que el amor sacerdotal debía expresarse de una manera distinta. No se trataba del afecto exclusivo hacia una persona, sino de un amor abierto, universal y desinteresado. Sin embargo, la naturaleza humana seguía presente, recordándole que también él necesitaba compañía, comprensión y afecto. Hubo noches en que la soledad se hacía sentir con fuerza, especialmente después de largas jornadas de misiones o giras en las que, tras los aplausos, quedaba solo en una habitación de hotel con su guitarra y sus pensamientos. Ver a sus amigos de infancia formar familias, criar hijos y compartir momentos cotidianos despertaba en él una mezcla de alegría y nostalgia. No se arrepentía de su decisión, pero reconocía que el sacerdocio implicaba caminos que otros no podían entender del todo. En su oración, pedía a Dios fortaleza para vivir esa renuncia con serenidad y pureza de corazón. Comprendió que el celibato no era una negación del amor, sino una manera diferente de amar con totalidad. La vida itinerante complicaba aún más las cosas. Entre viajes, compromisos y celebraciones, le resultaba difícil establecer vínculos profundos y duraderos. La gente lo recibía con cariño, pero después de cada visita debía partir. A veces se preguntaba si su entrega bastaba para llenar el vacío que el corazón humano experimenta naturalmente. En esos momentos encontraba consuelo en la oración y en la Eucaristía, donde sentía la presencia de un amor que no lo abandonaba nunca. También aprendió a apoyarse en la amistad de otros sacerdotes que comprendían sus luchas. En conversaciones discretas, compartían experiencias similares, reconociendo que la soledad era parte del camino espiritual. Hablar de ello no era signo de debilidad, sino de humanidad. Marcos descubrió que la vulnerabilidad podía ser una puerta hacia una fe más profunda. Aprendió a aceptar su fragilidad sin culpa, entendiendo que incluso los llamados por Dios tienen heridas que sanar. Con el tiempo, transformó esas experiencias personales en mensajes para los fieles. En sus homilías y canciones comenzó a abordar temas como la soledad, la renuncia y la necesidad de confiar en el amor divino por encima de todo. Muchos creyentes se sintieron identificados, encontrando en su testimonio una nueva manera de entender la vida consagrada. No hablaba desde la teoría, sino desde la vivencia. El padre Marcos afirmaba que el celibato es un misterio, incluso para quien lo vive. No es algo que se comprenda por completo, sino que se sostiene con la ayuda constante de la gracia. Su fidelidad no provenía de la fuerza humana, sino de una entrega diaria que lo mantenía de pie. Pero, a pesar de su fe y compromiso, el cansancio acumulado y las presiones del ministerio comenzarían a ponerlo a prueba en una etapa marcada por dudas y crisis interiores. Ser sacerdote no lo hacía inmune a la duda ni al cansancio. Con los años, el padre Marcos Galvis comenzó a experimentar etapas de oscuridad interior que nunca había imaginado. A pesar del éxito de su ministerio, de los conciertos multitudinarios y del cariño del pueblo, hubo momentos en que sintió que la presencia de Dios se volvía distante. En medio de agendas llenas y compromisos constantes, empezó a preguntarse si realmente seguía sirviendo por amor a Dios o si su trabajo se había transformado, sin quererlo, en una rutina exigente que lo alejaba del silencio interior. Las jornadas interminables lo dejaban agotado física y espiritualmente. Celebraba misas, atendía fieles, grababa programas y preparaba nuevas canciones, pero dentro de él se gestaba un vacío. Aquella alegría espontánea de sus primeros años de sacerdocio parecía haberse apagado. En sus oraciones pedía consuelo, pero a veces las palabras salían mecánicas, sin la emoción que antes lo movía. Fue entonces cuando descubrió lo que los místicos llaman la noche oscura del alma,
un tiempo en que Dios parece callar para purificar el corazón. En esos periodos de sequedad espiritual, la misa se convertía en un acto de pura obediencia. Rezaba sin sentir, predicaba sin entusiasmo y sonreía cuando en realidad estaba agotado por dentro. Sentía culpa por no experimentar la misma pasión que antes. Algunos días pensaba que tal vez había fallado en su vocación, que su entrega ya no era suficiente. El peso de las expectativas externas aumentaba esa sensación de desconexión interior. Decidió entonces hacer una pausa. Se retiró temporalmente a un monasterio para participar en ejercicios espirituales en silencio. Allí, lejos del ruido, pudo enfrentar sus dudas con honestidad. No buscaba respuestas inmediatas, sino reencontrarse con el sentido profundo de su llamada. En conversaciones con su director espiritual comprendió que la fe no siempre se manifiesta con emoción, sino con perseverancia. Amar a Dios también significa seguir adelante cuando no se siente nada, confiando en su presencia invisible. Durante ese retiro, redescubrió el valor del silencio. Comprendió que su relación con Dios no dependía de sus logros ni de la cantidad de almas alcanzadas, sino de su capacidad de permanecer fiel en medio de la incertidumbre. Esas crisis, aunque dolorosas, se convirtieron en oportunidades para crecer en humildad. Lo que antes interpretaba como fracaso, ahora lo veía como una forma de purificación interior. Cuando regresó a su labor pastoral, lo hizo con una mirada nueva. Aprendió a aceptar su humanidad sin vergüenza, reconociendo que incluso los sacerdotes necesitan tiempo para sanar y recomenzar. Empezó a hablar públicamente sobre la importancia de cuidar la salud espiritual y emocional del clero. Sus palabras, nacidas de la experiencia, tocaron a muchos religiosos que atravesaban situaciones similares. El padre Marcos comprendió que la fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la capacidad de mantenerse fiel a pesar de ellas. Sus crisis lo hicieron más compasivo, más cercano a quienes también buscaban sentido en medio del dolor. Pero aunque había encontrado nuevas respuestas, su cuerpo y su mente aún arrastraban el peso del exceso de trabajo. Sin darse cuenta, se acercaba a otro desafío, el agotamiento extremo que pondría a prueba no solo su fe, sino también su salud. El ritmo de vida del padre Marcos Galvis se volvió cada vez más intenso. Entre misas, viajes, grabaciones, entrevistas y compromisos pastorales, apenas encontraba tiempo para descansar. Su agenda estaba llena durante meses, y aunque disfrutaba cada encuentro con los fieles, su cuerpo y su mente empezaron a pasar factura. Al principio, ignoraba las señales de cansancio. Pensaba que podía con todo, que su vocación lo fortalecía más allá de los límites humanos. Pero pronto descubrió que incluso la fe necesita del descanso para sostenerse. Los días comenzaban muy temprano y terminaban de madrugada. Las giras musicales se acumulaban, y con ellas los mensajes, peticiones y compromisos que exigían respuesta inmediata. Marcos intentaba atender a todos, convencido de que su misión era estar disponible siempre. Sin embargo, esa entrega sin pausas lo fue debilitando lentamente. Comenzó a sufrir insomnio, ansiedad y un cansancio que ni la oración lograba aliviar. Cada vez le costaba más concentrarse y encontrar inspiración para componer o predicar. Un día, mientras celebraba misa, sintió un mareo que lo obligó a detenerse por unos segundos. Fue el primer aviso serio de que algo no iba bien. Los médicos le diagnosticaron agotamiento severo, un cuadro conocido como burnout. Le recomendaron reposo y reducción de actividades, pero él dudaba en hacerlo. Temía decepcionar a quienes esperaban su presencia y su palabra. Solo cuando su director espiritual le insistió en que cuidar su salud también era una forma de obedecer a Dios, aceptó detenerse temporalmente. Durante su pausa, experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, la culpa de no estar activo, por otro, la liberación de poder respirar sin horarios. En ese tiempo de silencio, descubrió que su identidad no dependía del trabajo ni de los logros. Recordó que Jesús también se retiraba a orar y descansar. Comprendió que el ministerio sin equilibrio se convierte en peso y no en servicio. Fue una lección profunda, aprendida a través del cansancio extremo. A medida que recuperaba fuerzas, comenzó a reflexionar sobre el valor del autocuidado. En conferencias y homilías posteriores, habló abiertamente de su experiencia, alentando a otros sacerdotes y agentes pastorales a reconocer sus propios límites.
Decía que la entrega verdadera no consiste en hacerlo todo, sino en hacerlo con amor y prudencia. Su testimonio rompió tabúes dentro del clero, donde el agotamiento rara vez se mencionaba abiertamente. El padre Marcos transformó aquella crisis en un punto de inflexión. Aprendió a decir no sin sentirse culpable y a delegar responsabilidades. Reorganizó su agenda, priorizando momentos de descanso, oración y vida comunitaria. Redescubrió el valor de la simplicidad, disfrutar una comida en silencio, leer sin prisa, caminar sin rumbo fijo. Pequeños gestos que le recordaban que la vida también es un don que debe cuidarse. Aún así, el proceso no fue fácil. Volver a un ritmo saludable requería disciplina y humildad. No bastaba con reducir actividades, debía aprender a vivir desde un equilibrio nuevo. Esa transformación interior lo preparó para afrontar otras pruebas que pronto llegarían, mucho más personales y dolorosas. La pérdida de seres queridos marcaría un nuevo capítulo en su camino espiritual, donde la fe se encontraría cara a cara con el misterio del sufrimiento humano. La vida del padre Marcos Galvis estuvo marcada por momentos de alegría, pero también por profundas pruebas. Entre ellas, las pérdidas familiares ocuparon un lugar especialmente doloroso. Su madre fue la primera en partir, y su fallecimiento dejó en él una herida difícil de describir. Ella había sido su apoyo incondicional desde los primeros pasos de su vocación. Su voz, sus consejos y su ternura acompañaron cada etapa de su vida. Cuando recibió la noticia de su muerte, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por primera vez, el hombre que tantas veces había consolado a otros en el duelo tuvo que enfrentar su propio dolor. Celebrar la misa de cuerpo presente de su madre fue uno de los actos más duros que realizó como sacerdote. Mientras pronunciaba las oraciones del ritual, su corazón se debatía entre la fe y la tristeza. Comprendió, en carne propia, que el sufrimiento no desaparece por tener fe, pero se ilumina cuando se vive con esperanza. En esa experiencia encontró un nuevo significado para su ministerio. Ya no hablaba del consuelo de Dios desde la teoría, sino desde la vivencia más íntima. Con el tiempo, también tuvo que despedir a su padre. Aquella segunda pérdida profundizó la sensación de orfandad y el paso inevitable de las generaciones. Recordó las historias familiares, las comidas compartidas y los consejos simples que, en silencio, habían marcado su carácter. Durante esos días, se refugió en la oración y en la Eucaristía, buscando en la presencia divina el consuelo que las palabras humanas no podían darle. La fe en la resurrección lo sostenía, pero el dolor de la ausencia era real y constante. El padre Marcos entendió que el duelo no es un proceso lineal. Hay días de paz y otros de lágrimas, momentos de aceptación y otros de rebeldía. Aprendió a permitirse sentir sin miedo ni culpa, sabiendo que incluso Jesús lloró ante la muerte de un amigo. Esa comprensión lo llevó a predicar con una profundidad nueva. En sus homilías y canciones comenzó a hablar de la muerte como parte del camino hacia la vida eterna, y sus mensajes tocaron a muchas personas que atravesaban el mismo sufrimiento. Durante este periodo, su comunidad fue fundamental. Amigos, fieles y colegas sacerdotes lo acompañaron con oraciones y gestos sencillos. Descubrió que el amor de Dios también se manifiesta en la solidaridad humana. A través de esas muestras de cariño, el dolor se transformó lentamente en gratitud. Empezó a agradecer por haber tenido padres que le enseñaron a creer, a servir y a amar. Su fe no eliminó la tristeza, pero le dio un propósito: convertir el duelo en testimonio. De esas experiencias nacieron canciones que hablaban de pérdida, esperanza y reencuentro eterno. En cada melodía se percibía la mezcla de nostalgia y fe que habitaba en su alma. Los conciertos de esa época se llenaron de una emoción distinta, más serena y profunda. El público percibía que aquellas palabras brotaban de un corazón herido, pero lleno de confianza en Dios. Las pérdidas familiares lo cambiaron para siempre. Comprendió que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma. Pero ese aprendizaje no lo libró de nuevos desafíos. Pronto enfrentaría una etapa de desilusión más compleja, no provocada por el dolor personal, sino por las contradicciones dentro de la misma institución a la que había entregado su vida. Con el tiempo, el padre Marcos Galvis comenzó a ver de cerca realidades dentro de la iglesia que lo inquietaban profundamente. Su fe en Dios permanecía intacta, pero su confianza en ciertas estructuras humanas se vio puesta a prueba.
En reuniones y experiencias pastorales descubrió actitudes que contrastaban con el mensaje evangélico que él proclamaba con tanto fervor. Casos de favoritismos, luchas de poder y decisiones tomadas por conveniencia lo llenaron de tristeza. No podía entender cómo una institución fundada sobre el amor podía, a veces, alejarse tanto de ese ideal. Marcos no era ingenuo. Sabía que la Iglesia estaba compuesta por personas, y que toda comunidad humana tiene limitaciones. Sin embargo, enfrentarse a esas contradicciones de forma directa resultaba doloroso. Hubo momentos en los que presenció injusticias dentro del propio clero, sacerdotes marginados por pensar distinto, proyectos pastorales bloqueados por razones burocráticas, e incluso silencios ante situaciones que requerían verdad y valentía. Aquello lo hizo cuestionarse hasta qué punto debía obedecer sin perder su conciencia. Su fama también generaba incomodidad en algunos sectores eclesiásticos. Había quienes lo consideraban un sacerdote incómodo, demasiado libre para un sistema acostumbrado a jerarquías rígidas. En más de una ocasión, fue invitado a moderar su discurso para evitar polémicas. Pero Marcos sentía que callar sería traicionar su misión. Creía que la Iglesia debía ser una voz profética, capaz de reconocer sus errores y buscar la conversión continua. No se trataba de rebeldía, sino de fidelidad al Evangelio. Las noticias internacionales sobre casos de corrupción y abusos dentro de la Iglesia lo afectaron profundamente. Sufría al ver cómo la credibilidad del mensaje cristiano se veía manchada por el comportamiento de algunos miembros del clero. En conferencias y entrevistas, hablaba con franqueza sobre la necesidad de transparencia y humildad institucional. Sabía que esas palabras podían generar resistencia, pero consideraba que el silencio cómplice era más dañino que la crítica sincera. En medio de estas tensiones, se preguntaba si su ministerio podría ser más auténtico fuera de las estructuras formales. Pensó en dedicarse solo a la música y al acompañamiento espiritual sin depender de cargos eclesiásticos. Sin embargo, cada vez que oraba, sentía que su lugar seguía estando dentro de la Iglesia, aunque imperfecta. Entendió que su vocación no era huir, sino permanecer, testimoniando la verdad desde dentro. Estas experiencias lo hicieron más maduro y realista. Aprendió a distinguir entre la fe en Cristo y la confianza en las instituciones humanas. Comprendió que la Iglesia es santa por su origen, pero frágil por sus miembros. En vez de dejarse consumir por la amargura, eligió amar más profundamente, incluso a quienes lo decepcionaban. En ese proceso de desilusión y esperanza, su espiritualidad se volvió más sólida y menos ingenua. El padre Marcos ya no veía su ministerio solo como una misión pública, sino como un camino interior de purificación. Las heridas provocadas por la decepción se transformaron en semillas de renovación. Pronto, esas semillas darían fruto en una etapa nueva de su vida, marcada por el renacimiento espiritual y la redefinición de su ministerio. Tras los años de luchas, pérdidas y crisis, el padre Marcos Galvis comenzó a experimentar una profunda transformación interior. No fue un cambio repentino, sino el resultado de un largo proceso de búsqueda, dolor y oración. Había conocido la fama, la crítica, el cansancio y la duda, pero también había descubierto la misericordia infinita de Dios. Esa experiencia lo llevó a replantear su vida sacerdotal con una mirada más serena y consciente de sus límites humanos. Comprendió que no podía salvar al mundo por sí solo. Decidió reducir su ritmo de trabajo y priorizar la calidad sobre la cantidad. Eligió enfocarse en lo esencial, la oración, la Eucaristía y el acompañamiento espiritual. Su música también cambió. Las letras se volvieron más introspectivas, reflejando la madurez de quien ha pasado por el dolor y ha encontrado sentido en medio de él. Ya no buscaba emocionar al público, sino invitarlo al encuentro personal con Dios. En esta nueva etapa, cultivó una espiritualidad más contemplativa. Reservaba momentos diarios de silencio, alejados de las redes y los escenarios, para escuchar la voz interior. Descubrió que el verdadero ministerio no consiste en hacer mucho, sino en vivir con autenticidad lo que se hace. Se rodeó de personas que lo ayudaban a mantener los pies en la tierra, amigos sinceros, consejeros espirituales y profesionales que le recordaban la importancia del equilibrio entre alma y cuerpo. El padre Marcos también comenzó a hablar abiertamente sobre la salud mental en el clero. Contaba su propia experiencia con el agotamiento y la ansiedad, animando a otros a buscar ayuda sin miedo ni vergüenza.
Decía que la gracia divina no sustituye el cuidado humano, sino que lo fortalece. Su testimonio inspiró a muchos religiosos y laicos que atravesaban situaciones similares, mostrando que la fe y la psicología pueden caminar juntas. Su mensaje se volvió más humano, más cercano. En sus homilías y conferencias hablaba del valor de la vulnerabilidad, del perdón y de la esperanza que nace después del dolor. Agradecía las pruebas que había vivido, porque cada una lo había llevado a una comprensión más profunda del amor de Dios. En sus palabras ya no había tono de lucha, sino de reconciliación. Había aprendido que el sufrimiento no destruye la fe, sino que la purifica. Hoy, el padre Marcos Galvis continúa su ministerio con una serenidad nueva. Su voz, más pausada y sabia, transmite la fuerza de quien ha conocido la oscuridad y ha encontrado luz en ella. Su música sigue llegando a miles, pero su mayor legado no son las canciones, sino el testimonio de una fe que se renueva a través de las heridas. En su vida, la fragilidad humana y la gracia divina caminan juntas, recordando que todo dolor, cuando se ofrece con amor, puede transformarse en bendición. Y esta fue la historia completa y verdadera sobre el trágico final del padre Marcos Galvis. Una pérdida que deja un vacío inmenso en los corazones de todos los que lo conocieron y admiraron. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció este video? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios, cuéntanos qué sentiste al conocer esta historia. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para recibir de primera mano todos nuestros videos. Comparte este video con alguien que también admiraba al padre Marcos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.